Bien, una disculpita, tuve unos problemillas ahí con la energía eléctrica, con el internet, que se hizo que se quedara el video a media explicación, pero bueno. ¿Ok? Entonces nos quedamos con que estábamos acá en el reporte de todos los resultados de la temperatura de la disolución, que me da aquí el simulador. Entonces comentábamos que se mantiene aquí la temperatura inicial, siempre va a ser 20, ¿eh? Y el simulador nos va a dar la temperatura final de la disolución. Recuerden, aquí en una masa de cero, la temperatura final es exactamente igual a la inicial, ¿eh? Por lo que el delta T, la diferencia de temperaturas, será de cero, ¿ok? Bueno, como vimos, este primer resultado que nos dio el simulador con una masa de 5 gramos, aquí la masa del soluto. Déjenme ajustar aquí la tablita para que nos muestre aquí todo el título. Bueno, como vimos, a 5 gramos del soluto, en este caso estamos hablando del hidróxido de potasio, nos dio una temperatura final de 24.81 grados Celsius. ¿Okay? Por lo que el delta T es de 4.81 grados, simplemente la diferencia. Ahí podremos ver la fórmula, ¿no? Como lo calculé. Simplemente es la pura diferencia. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Vamos a hacer una gráfica. Por supuesto, esto es solamente un soluto. Ustedes van a trabajar con otros 4. ¿Okay? Simplemente voy a mostrar aquí el ejemplo. ¿Okay? Pues aquí tengo todas las delta T y las masas del soluto. ¿Qué voy a hacer? Les voy a graficar masa del soluto en contra de la delta T. No, más bien al revés, delta T en contra de masa del soluto. La masa va a ir en el eje X, delta T va a ir en el eje Y. ¿Okay? Voy a insertar aquí una gráfica, ¿okay? Una gráfica de dispersión, ¿okay? Esta primera opción. ¿Okay? Unos segunditos, ahí está. ¿Okay? Simplemente la ponemos más presentable aquí nuestra gráfica para que podamos analizar nuestros resultados. ¿Okay? Elimino esto, no me interesa. ¿Okay? Ustedes harán obviamente una gráfica por cada soluto, ¿okay? Para que vean qué es lo que está sucediendo. Si al momento de que ustedes hacen las gráficas creen que no se empalman ni hay confusión, podrían poner todas las líneas en una misma gráfica. No hay problema. ¿Okay? Bueno, simplemente aquí lo hago para que me vea un poco mejor la gráfica. Voy a ponerle que es el calor de disolución. ¿Okay? Calor de disolución y voy a colocar en este caso la sustancia, ¿okay? Que es el hidróxido de potasio. ¿Okay? En el eje Y voy a colocar los delta T. Aquí no puedo poner el símbolo, voy a ponerlo así con letra, delta de temperatura, por supuesto en grados Celsius. Y aquí la masa del soluto. Bueno, como ya conozco que es el hidróxido de potasio, podría poner directamente masa de hidróxido de potasio en gramos. Listo, ya tengo ahí mi gráfica. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta? No solamente me voy a quedar hasta este paso. Yo requiero, por ejemplo, hacer modelos matemáticos de predicción. Porque vean, yo me estoy saltando aquí en la tabla de 5 en 5. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura para 3 gramos? Pues no me da aquí el dato. Entonces, yo voy a hacer un modelo matemático para poder predecir, o en este caso, poder interpolar cuál sería la temperatura final de la disolución cuando yo tengo cualquier masa del soluto. Entonces, estos puntos que tengo aquí me sirven para generar mi modelo matemático. Es decir, voy a tener una ecuación y esta ecuación me puede servir para cualquier masa de hidróxido de potasio. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo para todas las sustancias que van a analizar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, me localizo en cualquiera de los puntos de la gráfica. Voy a dar clic derecho para que me salga el menú emergente.
y le voy a dar aquí en la opción que dice agregar línea de tendencia. ¿Ok? Le doy ahí, me va a salir el cuadro, ¿sí? El cuadro de diálogo, para que yo le pueda dar la opción. Aquí en esta de abajo, mantenemos todo lo que está seleccionado tal cual. Simplemente seleccionamos aquí este cuadro que dice presentar ecuación en el gráfico. ¿Sí? Esta ecuación es el modelo matemático que me representa el comportamiento de la masa del soluto y con respecto a la temperatura, al delta T, al cambio de la temperatura de la disolución. ¿Eh? Bien, y vean aquí este resultado. Voy a anotarlo por acá, para que voy a subir esto, para que podamos saber qué es lo que hay que hacer. Voy a anotarlo aquí de este lado. Entonces, Y va a ser igual, y a propósito lo voy a dejar así para que utilizar los números cuando los requiera. Me va a dar un valor 0.8921. Aquí le pongo la X y aquí le pongo el más. 0.2876. Claro, nada más recordando aquí nuestras clases de geometría analítica de la prepa, recordemos que esta ecuación es una ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen. Nada más es ahí un recordatorio de sus clases de matemáticas. ¿Qué significa aquí la Y? Bueno, pues la Y es el eje como tal, es el delta T, es decir, este valor, voy a copiarlo, este es el valor de y X es la masa del soluto. Por lo tanto, si yo doy una masa cualquiera de soluto, yo podría determinar cuál es el cambio en la temperatura y con esto la temperatura final de la disolución. ¿Okay? Bueno, me voy a regresar un poco ahí al Paint para que podamos analizar cuáles eran estas masas que habíamos, bueno, que yo le solicito. ¿Okay? Me regreso acá al Paint, en un momento me regreso acá a la hoja de cálculo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este modelo matemático? Bueno, vamos a predecir la temperatura de la disolución, la temperatura final, cuando se disuelven 3, 12, 18 y 22 gramos de cada compuesto. Claro, aquí yo les hago la indicación de que muestren solo un ejemplo de cálculo. A esto me refiero cuando, si ustedes hacen el cálculo así en papel, así con todas las operaciones como tal, nada más, por ejemplo, hagan el ejemplo con 3 gramos para cada sustancia, porque pues para evitar una repetición, para estar escribiendo lo mismo, nada más vamos a cambiar la masa. O la otra, lo pueden hacer todo en la hoja de cálculo y no hay ningún problema. Bueno, entonces, bueno, recuerden que son estas 4 sustancias. En este caso solamente es el ejemplo del hidróxido de potasio. Y lo que van a hacer aquí, en este cuadro, donde coloco aquí las sustancias que estamos analizando y las masas que les estoy dando aparte, bueno, aquí en estos recuadros van a colocar la temperatura final. Ojo, ustedes están graficando, aquí coloco rápidamente un esbozo de la gráfica, el delta T y la masa. Ustedes cuando hagan su modelo matemático, hoy vamos a hacer el ejemplo obviamente, van a determinar la delta T, pero esto no es lo que quiero que anoten en la tabla. Quiero que anoten la temperatura final. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente hacemos el despeje. Recordemos que delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Despeje. Temperatura final será el delta T más la temperatura inicial. Recordemos que la temperatura inicial es 20. ¿Okay? Lo único que nos hace falta entonces es conocer el delta T. Pero este TF, temperatura final, es lo que va a estar registrado aquí en la tabla. ¿Okay? A manera de que nosotros podamos predecir cuál sería la temperatura para cada una de estas masas. ¿Okay? Vamos a hacer el ejemplo. ¿Okay?
voy a tomar la masa de 3 gramos en mi modelo para el hidróxido de potasio. Ustedes harán lo mismo para estas 4 sustancias. ¿Okay? Me regreso a la hoja de cálculo. Listo. ¿Okay? Aquí tengo de nuevo mi ecuación. Ahí anoté los valores. ¿Okay? ¿Y qué necesito saber? Quiero saber cuál es el valor aquí de Y. ¿Okay? Cuando la X, en este caso mi masa, es de 3. ¿Okay? Listo. Ahí tengo el valor de 3 y ya tengo todo lo que necesito. ¿Okay? Por lo tanto, aquí voy a hacer mi operación. El delta T, que es lo que quiero calcular, es este valor, ¿okay? 0.8921. Lo voy a multiplicar por 3, por la masa que yo coloqué ahí de mi ejercicio, ¿okay? Y le voy a sumar este valor, 0.2876. ¿Okay? De nuevo, ahí, 0.8921 por 3 más 0.2876. ¿Okay? Le doy Enter, listo. Me da este valor. Recuerden, este valor es el delta. Esto no es lo que van a escribir en la tabla. ¿Eh? Recordemos, de nuevo, lo voy a escribir acá a la izquierda. Delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, lo que yo necesito es encontrar la temperatura final. Es decir, temperatura final, ¿okay? Es igual. Un momentito, me deja copiar, ¿okay? De nuevo. Temperatura final es igual al delta T. Me deja, voy a escribir así, como delta T, más temperatura inicial. ¿Okay? Entonces, para este caso, para esta masa de 3, ¿cuál va a ser mi temperatura final? Bueno, el delta T, este que yo obtuve, más 20, ¿okay? Que es la temperatura inicial. ¿Okay? Listo. Ahora sí, esto es lo que voy a reportar en mi tableta. ¿Okay? Voy a escribirlo acá de este lado. ¿Okay? 3, no recuerdo qué otros valores serán. No, creo que 12, 18 y 22. Bueno, si no, no importa. El caso es que va a aplicar exactamente el mismo modelo. ¿Okay? Aquí repito. ¿Okay? 0.8921 por 3 más 0.2876. ¿Okay? Ahí me da el dato, el delta. ¿Okay? Y la temperatura final, entonces será delta más la temperatura inicial. ¿Okay? Listo, ahí me da el dato como tal. ¿Okay? Acá puedo hacer lo mismo, ¿no? Para determinar, por ejemplo, para 12. ¿Okay? Hago exactamente el mismo cálculo. ¿Okay? 0.8921 por 12 más 0.2876. ¿Okay? Y listo. Delta será entonces esto más 20. ¿Okay? Y así lo vamos a hacer para todas mis masas que les estoy pidiendo en el ejercicio. Entonces, estos valores que estoy obteniendo acá, ¿sí? Son los que voy a reportar en mi tabla. ¿Okay? De nuevo, me regreso. Listo. Esos son los que van a ir en mi tabla. Porque de esta manera yo estoy prediciendo qué es lo que va a ocurrir con estas masas. ¿Qué temperatura final van a tener? ¿Ok? Bien. Ahora, algo muy importante. Una vez más, me regreso a la hoja de cálculo para que lo veamos con cuidado. ¿Okay? Algo muy importante. Ustedes también recordarán también de sus clases de matemáticas, ¿sí? Que una
línea recta en este sentido en el que lo estamos viendo, quiere decir que tiene una pendiente positiva. ¿Okay? Una pendiente positiva, en este caso, en nuestro ejemplo, en nuestro experimento, implica que conforme aumenta la masa, aumenta la temperatura. ¿Okay? En algunos casos, muy probablemente nos dé una pendiente negativa, es decir, inversa. No hay problema, es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Si nos da positivo o negativo, no hay problema. ¿Sí? Vamos a registrar también una temperatura final. Cuando tenemos una pendiente positiva, quiere decir que nuestro proceso es eh, exotérmico, es decir, que está liberando energía, un delta H menor que cero. ¿Okay? Por otra parte, si nuestras temperaturas finales van siendo cada vez menores, los deltas nos van a dar negativos. ¿Okay? Por lo que la línea me va a dar invertida, me va a dar que empieza de esquina superior izquierda y baja. ¿Okay? Eso es una pendiente negativa. ¿Okay? No hay problema, hacemos exactamente lo mismo para que no se vayan aquí a, a confundir. De cualquier forma, no hay problema, me pueden preguntar a través del grupo de Facebook y ya tenemos ahí todo claro. ¿Okay? Van a hacer este proceso para las 4 sustancias que les menciono. Me regreso al Paint. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que son cloruro de litio, glucosa, nitrato de amonio, hidróxido de sodio. Son esas 4 sustancias. ¿Okay? Bueno, entonces con esto tenemos aquí la práctica como tal, aparte de los experimentos en casa y esto. ¿Y qué es lo que va a ir en el informe? Recuerden, todavía no se entrega, va a ser hasta que concluyamos con la práctica número 5. ¿Okay? Pero mientras tanto, ¿qué es lo que va a incluir la parte de esta práctica? ¿Okay? Bueno, ahí tenemos, ¿no? La tabla y las observaciones del experimento en casa. Recuerden que el obligatorio son las disoluciones y coloides y suspensiones que prepararon, ¿okay? Con todo lo que implica, ¿no? Antes y después de filtrar y todo esto. ¿Okay? Y ya, pues, si ustedes hacen la actividad opcional, bueno, también lo incluirán ahí. ¿Okay? Posteriormente, las tablas y resultados del simulador, es decir, lo que les mencioné acá arriba, me regreso, ¿okay? Las predicciones y pues las tablas estas para cada una de las sustancias mencionadas. ¿Okay? Aparte, un par de preguntas. Dijimos, ¿no? Que en la parte teórica de esta explicación, que la entalpía es una función de estado. Entonces, ustedes investiguenme, por favor, qué otras funciones de estado existen. Claro, funciones de estado termodinámicas, evidentemente. ¿Okay? Y ahí encontrarán un par más que, pues, obviamente estarán revisando en su clase de teoría y que, pues, les serán útiles más adelante. ¿Okay? Y de igual manera, lo que les mencionaba ahí al inicio, ahí se quedó un poco incompleto, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que no comenté nada acerca de una disolución sobresaturada porque me gustaría que ustedes lo investiguen. ¿Okay? No es tan simple, se necesita una metodología para que podamos tener esto. Entonces, ¿cómo se prepara y qué condiciones deben cumplirse para tener una disolución sobresaturada? ¿Okay? Estas son las preguntas que va a incluir este informe. Claro, más aparte todo de los rombos de seguridad, las conclusiones, todo esto, pero bueno, esto ya es, bueno, como lo hicieron para las prácticas, el informe de la práctica 1 y 2, ¿eh? Lo mismo harán para este, nada más que lo que está cambiando son las preguntas exclusivas de cada práctica. Lo demás, lo del plagio y la portada, tabla de contenido, eso va a mantenerse de la misma forma, ¿ok? Bueno, entonces, ahora sí, concluimos con esta práctica, un poquito más larga la explicación, pero bueno, creo que vale la pena que vayamos viendo detalle por detalle. ¿Okay? No olviden que cualquier duda, ahí en el grupo de Facebook y aquí en la descripción del video les voy a dejar el sitio web para el simulador. ¿Okay? Bueno, pues lo dejamos hasta acá, chicos, y pues nos vemos